Seguimos, Juan 18, 28 a 38, y dice así: Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás el pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo: se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: esto lo dices por tu cuenta, o porque otros te lo han dicho de mí. Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Oramos, iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que podemos confiar y creer en cada palabra que está escrito. Señor, esto nos da esperanza, nos da paz, nos da en donde podemos poner nuestros pies en algo firme, Señor. Gracias. Gracias que no tenemos que buscar una verdad en todas partes, pero que podemos saber y confiar que la verdad, uno, eres tú, y dos, es tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a Todd mientras él predique tu palabra, y abren los oídos para escuchar y los corazones para recibir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. The summary is to another kingdom with Dorothy and los niños de 2 años y pueden salir con Dorothy. Muchas gracias. Well, good morning again, church. Buenos días otra vez, iglesia. Today we are going to talk about the truth. Hoy vamos a hablar sobre la verdad. This passage is a favorite of mine, Este pasaje es uno de mis favoritos, especially the last 2 verses. especialmente los últimos 2 versículos. Jesus tells us the exact reason Jesús nos dice la razón exacta por la que vino a este mundo, and for what purpose he was born, y nos dice con qué propósito nació: to bear witness to the truth. para dar testimonio de la verdad. He then tells us that only those who listen to his voice are of the truth, Luego nos dice que solo aquellos que escuchan su voz son de la verdad. to which Pilate says, A lo que Pilato responde: what is truth? ¿qué es la verdad?
And that's the question I want us to answer. Y esa es la pregunta que quiero que respondamos. What is the truth? ¿Qué es la verdad? And how can we be people of the truth? ¿Y cómo podemos nosotros ser personas de verdad? But let me take a quick moment to remind us of where we are in John's gospel Pero account. déjeme un momento para recordarnos dónde estamos en el Evangelio de Juan. Because this is one interconnected story, right? Porque esta es una historia interconectada, ¿verdad? Last week, Jesus was betrayed by Judas, La semana pasada Jesús fue traicionado por Judas, arrested and bound arrestado y atado to await a trial. para esperar un juicio. And the trial is what Brock just read. Y el juicio es lo que Brock acaba de leer. Jesus is questioned by Pilate, Jesús es interrogado por Pilato, who was the Roman official that presided over the trial. que era el oficial romano que fue encargado de este juicio. The Jewish leaders were there as witnesses against Jesus. Los líderes judíos estaban ahí como testigos contra Jesús. And the whole point of the trial Y el punto central de este juicio was to gather evidence, era acumular evidencia to find the truth, para descubrir la verdad, whether or not Jesus was guilty. si Jesús era culpable o no. And then next week, Y la semana que viene we're going to see the verdict. veremos el veredicto. We're going to find out whether they deemed Jesus guilty or not. Vamos a aprender si lo declararon culpable o no. And then in 2 weeks, Y luego en 2 semanas we'll see the crucifixion, veremos la crucifixión. the punishment Jesus faces after having been found guilty. El castigo que enfrenta Jesús después de haber sido declarado culpable. And I mentioned it last week, Y church, lo mencioné la semana pasada, but this is the heart of the gospel. pero esto es el corazón del Evangelio, iglesia. Since the fall of man in Genesis 3, Desde la caída del hombre en Génesis 3, all of human history has been building up to this moment. toda la historia humana nos ha estado guiando hasta este momento. And everything that has happened since Y todo lo que ha pasado desde entonces looks back to this moment mira hacia atrás a este momento, as the only source and hope for eternal como life. la única fuente y esperanza de vida eterna. So let's listen to these texts carefully. Así que escuchemos esos textos con atención, iglesia. Let's put aside all preferences and distractions Dejemos a un lado todas las preferencias y distracciones to hear God's truth para escuchar la verdad de Dios about what is true. sobre qué es la verdad. So here's how we're going to do it. Así que así es como lo vamos a hacer. We're going to start big, Vamos a empezar a lo grande, really as big as you can start, tan grande como sea posible, by asking the question, haciendo la pregunta, what is truth ¿qué es verdad? generally? En general. Like, what does it mean that things are true? ¿Qué significa que las cosas sean verdaderas? Where does it come from? ¿De dónde proviene? Who decides it? ¿Quién lo decide? So that's first. Eso es lo primero. Then we're going to ask, Luego vamos a hacer la pregunta, what is the truth? ¿qué es la verdad? Referring specifically to the truth that Jesus came into this world to bear witness to. Específicamente a la verdad de la que Jesús vino a este mundo a dar testimonio. What is that truth? ¿Cuál es esa verdad? Because if the God of the universe Porque si el Dios del universo felt it necessary to leave his heavenly throne consideró necesario dejar su trono celestial to communicate a specific truth to us, para comunicarnos una verdad específica, then we ought to know what that truth is, right? deberíamos saber cuál es esta verdad. And then finally, we're going to ask the most personal Y question. finalmente vamos a hacer la pregunta muy personal. How can we be people of the truth? ¿Cómo podemos nosotros ser personas de la verdad? Jesus' final words of this passage Las últimas palabras de este pasaje imply that some people are of the truth de Jesús implican que algunas personas son de la verdad and some people y are not. otras no lo son. So how can we be sure that we are people of the truth? Entonces, ¿cómo podemos estar seguros, iglesia, de que somos personas de la verdad? So what is truth? Así que, ¿qué es verdad? What is the truth? ¿Qué es la verdad? And how can we be people of this ¿Y truth? cómo podemos ser personas de esta verdad?
Is everyone following me so ¿Todos far? están siguiendo conmigo? Truthfully. ¿De verdad? Okay. Ok. Let's begin with the first question. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. What is truth? ¿Qué es verdad? Unfortunately, the world that we live in today Ok, lastimosamente, el mundo en el que vivimos hoy is very confused about truth. está muy confundido acerca de verdad. People talk about having their own truth, La gente habla de tener su propia verdad, which is problematic for many reasons. lo cual es problemático por muchas razones. One, Primero, what if my truth is different from your truth? ¿qué pasa si mi verdad es diferente que tu verdad? Then what do? ¿Qué hacemos entonces? For example, Por ejemplo, Hitler's truth was that the German people la verdad de Hitler, ¿ustedes saben quién es Hitler? ¿Sí? La verdad de Hitler era que el pueblo alemán and the whole nation of y Germany toda la nación de Alemania were superior to the Jews. eran superiores a los judíos. And he acted off that truth by killing millions of Jews. Y él actuó basándose en su verdad, matando a millones de judíos. There were others during that same time Había otros durante este tiempo said Hitler wasn't true. que dijeron que Hitler no era la verdad. Well, if truth is personal, Bueno, si la verdad es personal, then what makes them right and Hitler wrong? ¿qué los hace a ellos estar en lo correcto y a Hitler en lo incorrecto? The other problem with people having their own truth El otro problema de que las personas tengan su propia verdad is that it's really conceited, es que es realmente arrogante, really prideful. es realmente orgulloso. To think that we are the determiners of truth. Pensar que nosotros somos los que determinen lo que es la verdad y no. I sometimes walk into the kitchen and completely forgot what I went in there to get. A veces yo entro a mi cocina y olvido por completo lo que fui a buscar. And yet I possess the ability to determine Y sin what's embargo, yo tengo la capacidad de determinar qué es la verdad. true. I don't think so. No lo creo. And the final problem is that if people have their own truths, Y el problema final es que si las personas tienen sus propias verdades, that would mean that truth could change eso significaría que la verdad podría cambiar, because people change, porque las personas cambian, which is really a scary thought. lo cual es realmente aterrador. For example, Por ejemplo, it used to be considered true that abortions were the killing of a baby. antes se consideraba cierta que los abortos inducidos eran el asesinato de un bebé. Now, in the United States at least, Ahora, al menos en los Estados Unidos, it's considered true by most la mayoría ahora dicen that it's not the killing of a baby. que los abortos inducidos no son el asesinato de un bebé. And so they're legally performing millions every Y year. por eso se hacen legalmente millones cada año. And so all this to say Todo esto es para decir that there must be some greater or higher truth que debe existir una verdad mayor o superior than simply what individuals believe to be a true. la que simplemente creen las personas. Something that's objective, Algo que sea objetivo, not subjective. no subjetivo. Something that is from a source more powerful and knowledgeable than ourselves. Algo que proviene de una fuente más poderosa y inteligente que nosotros mismos. And something that doesn't change. Y algo que nunca cambie. And what we see in our text Y lo que vemos en nuestro texto is that all of these things are found in God. es que todas estas cosas se encuentran en Dios. He is the unchanging source of objective truth. Él es la fuente inmutable de la verdad objetiva. That means that He decides what is true, Esto significa que Él decide lo que es la verdad, that there are no other truths, que no hay otras verdades and that His truth will never y change. que su verdad nunca cambiará. Let's look at our passage to see how the people miss this. Bueno, veamos nuestro pasaje para ver cómo la gente pasó por alto eso. Verse 28. Versículo 28. Then they led Jesus from the house of Caiaphas to the governor's headquarters. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. It was early morning. Era muy de mañana They themselves did not enter the governor's y headquarters ellos no entraron al pretorio so that they would not be defiled, para no contaminarse,
but could eat the Passover. y poder comer la Pascua. The hypocrisy here is profound. La hipocresía aquí es profunda. The Jewish leaders, Los líderes judíos, the ones who had Jesus los que arrested, arrestaron a Jesús, bound and brought before Pilate, lo ataron y lo llevaron ante Pilato, the ones who brought false testimony about him, los que dieron falso testimonio contra él, they're so committed to the truth and God's law están tan comprometidos con la verdad y la ley de Dios that they won't even enter the governor's headquarters que ni siquiera entran en la casa del gobernador for fear of being defiled. por medio a contaminarse. All the while, Mientras tanto, they are defiling themselves by their actions towards Jesus. se están contaminando a sí mismos con sus acciones hacia Jesús. They're bringing false allegations to convict Jesus Están dando acusaciones falsas para condenar a Jesús of crimes that he didn't commit. por crímenes que no cometió. They aren't holding to an objective truth. No están comprometidos a una verdad objetiva. And what I mean by objective Y lo que quiero decir con objetiva is just that there is only one supreme truth. es que solo hay una verdad suprema. Instead, they've made truth subjective, En cambio, han convertido la verdad en subjetiva, meaning there are multiple lo que significa que hay muchas verdades and oftentimes y contradictory normalmente son contradictorias. truths. In church, the world does this all the time. Iglesia, el mundo hace esto todo el tiempo. I've only lived in Quiche for a short time, Por for example, ejemplo, yo he vivido aquí en Quiché solo durante un corto tiempo, and there have been times where I've seen Mayan gods pero ha habido ocasiones en las que he visto a Dios mayas, Catholic saints, santos católicos and Jesus y a Jesús all worshipped on the same float during a parade. adorados o presentados en la misma carroza durante un desfile. Makes no sense. No tiene sentido. Those beliefs are all different. Esas creencias son todas muy diferentes They can't coexist y no together. pueden coexistir juntas. There's one truth, Hay una verdad, only one truth, solo una, and it alone is objective. y solo ella es objetiva. And it is objective because it comes from the ultimate source. Y es objetiva porque proviene de la fuente suprema, It comes from God. proviene de Dios. Jesus says in verse 36, Jesús dice en el versículo 36, My kingdom is not of this world. mi reino no es de este mundo. If my kingdom were of this world, Si mi reino fuera de este mundo, my servants would have been fighting entonces mis servidores pelearían that I might not be delivered over to para the que Jews. yo no fuera entregado a los judíos. But my kingdom is not of the world. Pero ahora mi reino no es de aquí. Here Jesus is referring to his deity. Iglesia, aquí Jesús se refiere a su deidad. His kingdom isn't temporary, Su reino no es temporal, it is eternal. es eterno. His kingdom isn't broken like the Jewish Su nation. reino no está roto como la nación judía, It's perfect. es perfecto. And his kingdom isn't subject to any other kingdom, Y su reino no está sujeto a ningún otro reino, like the Jews were to the Romans. como los judíos lo están a los romanos. His kingdom reigns over all. Su reino reina sobre todo. And as such, Y como tal, he is the determiner of what is good and what is Él bad, es quien determina lo que es bueno y lo que es malo, what is true and what is lo false. que es verdadero y lo que es falso. We don't get a say, Nosotros no tenemos voz ni voto, but that's what the people want. pero eso es lo que quiere la gente. Look back to verses 29 and 30. Volvamos a los versículos 29 a 30. It says, So Pilate went outside to them and said, Dice, Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo, What accusation do you bring against this man? ¿qué acusación traen contra este hombre? They answered him, Ellos respondieron, If this man were not doing evil, si este hombre no fuera malhechor, we would not have delivered him over to you. no se lo hubiéramos entregado. I find this interaction so silly. Me parece una interacción muy tonta, But this is how we look when we try to be the determiners of truth. pero así es como nos vemos cuando intentamos ser los que determinan qué es la verdad. They bring Jesus to Pilate. Llevan a Jesús ante Pilato, He asks what their allegations are, él les pregunta cuáles son sus acusaciones and they proceed to give zero evidence. y ellos no dan ninguna evidencia. They basically just say, Trust us. Básicamente solo dicen,
Créenos. If it weren't true, we wouldn't have brought him to you. Si no fuera cierto, no lo habríamos traído ante ti. They were making themselves the determiners of truth. ¿Qué estaban haciendo? Estaban convirtiendo en ellos mismos los que determinaban cuál es la verdad. And again, Y de nuevo, the world does this today. el mundo actual hace lo mismo. When questioned about truth, they often say things like, Cuando se les pregunta sobre la verdad, dicen cosas como, well, I just feel like. bueno, yo siento que, Or to me, o para mí, when really there's no basis for truth in what they're saying. cuando en realidad no hay ninguna base para la verdad en lo que dicen. And it directly contradicts the truth of God. Y eso contradice directamente la verdad de Dios. The one who is eternal, Aquel que es eterno, who is perfect, que es perfecto who reigns over all y things. que reina sobre todas las cosas. Let me pause and give us an illustration. Permítanme hacer una pausa y ponerles un ejemplo. There's a famous parable called The Elephant and the Blind Man. Hay una famosa parábola llamada el elefante y los ciegos. There's several blind men, Hay varios ciegos, each feeling a different part of an elephant. cada uno tocando una parte diferente del elefante. The first man is feeling the elephant's trunk El and primero, declares, el primero toca la trompa del elefante y él dice, it's a snake. ah, es una serpiente. The second man is feeling the elephant's leg and says, El segundo toca la pierna del elefante y él dice, no, you're wrong, it's a tree. no, estás equivocado, ese es un árbol. A third man feels the elephant's ear and says, El tercer hombre toca la oreja del elefante y él dice, no, you're both wrong, it's a fan. no, los dos están equivocados, es un ventilador. Now, they're all wrong. Ahora, todos están equivocados. The trunk's not a snake, La trompa no era serpiente, the leg wasn't a tree, la pierna no era un árbol the ear wasn't a fan. y la oreja no era un ventilador. So their truths contradict one another, Así que sus verdades se contradicen entre sí, but they're also wrong in the grand picture. pero también se equivocan en la imagen grande. There's only one grand truth. Solo hay una gran verdad. It's an elephant. Es un elefante. And so truth is objective. Entonces la verdad es objetivo. There's only one truth. Solo hay una verdad. And this one truth comes from God, Y esta única verdad proviene de Dios, not from man. no del hombre. Therefore, it is unchanging. Por lo tanto es inmutable. ¿Qué significa esto? Cristian debe saber. Inmutable significa no cambia. Nunca cambia. In our passage, the people try to change the truth to fit their own desires. Y en nuestro pasaje la gente intentó cambiar la verdad para adaptarla a sus propios deseos. They originally charged Jesus with blaspheming God. Originalmente acusaron a Jesús de blasfemia contra Dios. This would have been a civil or a religious crime Esto habría sido un crimen civil o religioso to be tried by the religious leaders. para ser juzgado por los líderes religiosos. The problem with this El problema con esto is that under Roman rule, es que bajo el dominio romano they didn't have the authority to carry out capital punishment. ellos no tenían la autoridad para hacer la pena capital. So what do? Entonces, ¿qué hicieron? They changed their truth. Cambiaron su verdad. They brought him to the Romans, Lo llevaron ante los romanos, claiming that Jesus was infringing upon the Roman Empire alegando que Jesús estaba violando la ley del imperio romano by claiming to be a king. al afirmar que era rey. This is what we saw in verse 31. Eso es lo que vimos en versículo 31. Pilate said to them, Entonces Pilato les dijo, take him yourselves and judge him by your own law. se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. The Jews said to him, it is not lawful for us to put anyone to death. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. So again, church, De nuevo, iglesia, you must be careful with how we think about truth. debemos tener cuidado con cómo pensamos sobre verdad. It's not subjective. No es subjetiva. Everyone doesn't get their own truth. No todo el mundo tiene su propia verdad. There are a bunch of truths out there contradicting one No another. hay un montón de verdades diferentes que contradicen entre sí.
There's one truth, Hay una sola verdad and it comes from y God, proviene de Dios, not from man. no del hombre. And so we must not be so prideful to think that we can Y determine no truth. debemos ser tan orgullosos como para pensar que nosotros podemos determinar qué es la verdad Or come to truth all on our own. o llegar a ella por nuestra cuenta. It is determined by God Es determinada por Dios and revealed y by God. revelada por Dios And because of that, it never y changes. por eso nunca cambia. Malachi 3:6. Malaquías 3:6. I, the Lord, do not change. Yo, el Señor, no cambio. So before we even look at what this truth is that Jesus came to bear witness to, Por eso, antes de analizar cuál es la verdad de la que Jesús vino a testificar, we must let go of the lies of this world. debemos abandonar las mentiras de este mundo, That people can somehow determine their own truth, que las personas pueden de alguna manera determinar sus propias verdades, even if they contradict other people's truth, incluso si se contradicen entre sí, or that it can somehow change and evolve. o que de alguna manera la verdad puede cambiar y evolucionar. Church, there's one Iglesia, supreme hay truth. una verdad suprema, Comes from God, proviene de Dios, does not change, nunca cambia and it rules over and guides y all of God's creation. gobierna y guía toda la creación de Dios hacia Él. So let's move now to our second question. Bueno, continuemos con nuestra segunda pregunta. What is the truth? ¿Qué es la verdad? We now know what truth is generally, Sabemos qué es verdad en general, but what is the specific truth that Jesus pero is talking ¿cuál es about? la verdad específica de que Jesús está hablando? Let's read his words again. Leamos una vez más sus palabras. Verse 37, he says, Versículo 37. For this purpose I was born, Para esto yo he nacido and for this purpose I have come into the world, y para esto he venido al mundo, to bear witness to the truth. para dar testimonio de la verdad. Everyone who is of the truth Todo el que es de la verdad listens to my voice. escucha mi voz. Stakes are high, church. Hay mucho en juego, iglesia. People build their lives around what they believe to be true. Las personas construyen sus vidas encima de lo que creen ser la verdad. And if our truth is wrong, Y si nuestra verdad es incorrecta, our life will be wrong. nuestra vida será incorrecta. Think about it this way. Pensarlo de esta manera. Imagine a carpenter Imagina a un carpintero having a stick that is exactly 1 meter, y él tiene una vara que mide exactamente 1 metro. and they use this stick to do all of their measuring. Y él usa esta vara para hacer todas sus medidas And they build a house according to its y measurements. construye una casa según sus medidas. And then once they've finished, Pero una vez que ha terminado, the house they built doesn't satisfy the owner. la casa que ha construido, no satisface el dueño. Looks too small. Parece demasiado pequeña. They then come to realize that the stick that the carpenter was using Y ellos dan cuenta de que la vara que utilizaba el carpintero wasn't actually 1 meter. no medía realmente 1 metro, It was only half a meter. solo medía medio metro. He built the house accurately according to the measuring stick he had, Él construyó la casa con precisión según la vara de medir que él tenía. but the measuring stick itself wasn't accurate. Pero la vara de medir en sí no era precisa. And so it didn't matter how hard he worked, Entonces no importaba cómo trabajara, how meticulously he measured cómo everything, midiera todo la manera meticulosa, it was all wrong. todo estaba mal. And we can think of truth in the same Y way. nosotros podemos pensar en la verdad de esta misma manera. If we have the wrong truth, Si tenemos una verdad incorrecta, there's no amount of energy, work ethic, good deeds, no hay cantidad de energía, ética de trabajo, buenas acciones, or anything else that can earn us anything. ni nada más que puede hacernos ganar algo. For example, I've met devout Muslims. Por ejemplo, yo he conocido a musulmanes devotos. They pray 5 times a day. Ellos oran 5 veces al día. They have entire books of the Quran Se memorized. saben de memoria libros enteros del Corán. They've forsaken the things of the world, Han renunciado a las cosas del mundo, but it does not matter pero esto no importa, because there is no truth in Islam. porque no hay verdad en el Islam. And so it's all for nothing. Y por eso todo es en vano.
I know there are many devout Catholics here in Quiché. Sé que hay muchos católicos devotos aquí en Quiché. There are many who passionately pray to Mayan gods Hay and burn muchos quien offerings. oran con pasión a los dioses mayas y queman ofrendas. And there are Mormons who give their lives to share their beliefs. Hay mormones aquí que se dan su vida para compartir sus creencias. But because their religions aren't Pero true, porque sus religiones no son verdades, it's all for nothing. todo es en vano. And remember, truth is objective, Porque recuerden, iglesia, la verdad es objetiva, unchanging, es inmutable and is determined by God. y Dios la determina. And so there are no half-truths, Así que no hay medias verdades, nor are there half rewards for half-truths. tampoco hay medias recompensas por medias verdades. We're either right or we're wrong. ¿Estamos en la verdad o estamos equivocados? And so we must know what is the Por truth. eso debemos saber qué es la verdad The only saving truth, y la única verdad salvadora, and that is Jesus. y ese es Jesús. He himself is the truth. Él mismo es la verdad. This is what we read in John 14, Eso es lo que 6. leemos en Juan 14:6. He says, I am the way, Él dice, yo soy el camino, and the truth, la verdad and the life. y la vida. This means there is no other way. Esto significa que no hay otro camino, There is no other truth. no hay otra verdad There is no other y life. no hay otra vida. We don't need to add anything to Jesus. No añadimos nada a Jesús. We can't take Jesus No podemos tener a Jesús with a little bit of praying to the saints. y añadirle un poco de orar a los santos. We can't take No Jesus podemos tener a Jesús but continue burning offerings to the Mayan y gods. seguir quemando ofrendas a los dioses mayas. It doesn't work that No way. funciona de esta manera. He is the way, the truth, Él and the es el life. camino, la verdad y la vida. There's no way, truth, or life in anything Y else. no hay camino, verdad ni vida en nada ni en nadie más. And if we look back at verse 37 again, Y si miramos el versículo 37 una vez más, we can see this truth more clearly. podemos ver esta verdad con mayor claridad. For this purpose I was born, Para esto yo he nacido. and for this purpose I have come into the Y world, para esto he venido al mundo. to bear witness to the truth. Para dar testimonio de la verdad. Jesus starts off by saying two things Jesús comienza aquí diciendo dos cosas that sort of sound the same. y que parecen similares. He came into this Él world vino a este mundo and he was born. y él nació. For this purpose he was born, Para este propósito él nació. for this purpose he has come into the world. Para este propósito él ha venido al mundo. When Jesus says come into the Cuando world, Jesús dice venido al mundo, it's a reference back to verse 36, se refiere al versículo 36, that his kingdom is not of the world. que su reino no es de este mundo. So it's a claim to his deity. Es una afirmación de su deidad. He is God, Él es Dios. yet he stepped down from his heavenly Sin throne embargo, bajó de su trono celestial and entered into y this world. entró a este mundo. Now when Jesus says I was born, Ahora, cuando Jesús dice nacido, it's a reference to his humanity. se refiere a su humanidad. He came into this world as a Él man. vino al mundo como un hombre. He was born, Él nació, he grew from a baby to a toddler, creció desde bebé hasta un niño pequeño, to a child, to a luego a teenager, un niño hasta un adolescente to a y man. finalmente a un hombre. And so he's fully God Por eso Él es completamente Dios and he's fully y man. Él es completamente hombre. But why would he need to come into the world in this way? Pero ¿por qué necesitaba venir al mundo de esta manera? Why not just as fully ¿Por God? qué no solo como Dios? Well, the last part of verse 37 Bueno, tells la us última parte del versículo 37 nos dice, he came to bear witness to the truth. Él vino para dar testimonio de la verdad. The phrase bear witness or testify La expresión dar testimonio o testificar is an interesting word in the Greek. es una palabra muy interesante en griego. It does traditionally mean witness Tradicionalmente significa testigo or someone who gives account of something they saw or o experienced. alguien que se da cuenta de algo que vio o experimentó, But the root word in Greek is the word martis. pero la raíz de la palabra en griego es martis. And you can probably tell Y ya puedes ver it's where we get the word martyr. que esto es donde viene la palabra mártir.
Someone who dies to communicate a truth. Alguien que muere para comunicar una verdad. And so this obviously carries more weight than just a random witness in a Entonces, court case. obviamente, esto carga más peso que un simple testigo en un juicio. Jesus came into this world, Jesús vino a este mundo, stepping down from his heavenly throne bajó de su trono celestial to be born a man, para ser hombre, live amongst sinners, vivir entre pecadores. yet himself never sinned, Sin embargo, él nunca pecó, so that he could be the perfect sacrifice for our sins. así que podía ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. He had to come as God Tenía que ver como Dios, because no man could defeat the power of sin and death porque ningún hombre podía vencer el poder del pecado y muerte and bear the Father's wrath as a consequence for our sin. y cargar la ira del Padre como consecuencia del pecado del hombre. But he also had to come as man Pero también tuvo que venir como hombre to live the perfect life that we could not, para vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, to earn for us that which we could not, para ganar lo que nosotros no podíamos ganar, eternal life. la vida eterna. This is called the Great Exchange. Esto se llama el gran intercambio. Jesus in his humanity Jesús en su humanidad earned for us eternal life, nos ganó la vida eterna and in his deity y en su deidad bore the consequence of our sins. cargó las consecuencias de nuestros pecados. He then gave us his eternal reward Nos dio su recompensa eterna and took our suffering. y tomó nuestro sufrir. This is the truth. Esta es la verdad, iglesia. There is no other truth that can save. No hay otra verdad que pueda salvar. There's no other truth that gives hope for eternal Y life. no hay otra verdad que puede dar esperanza de vida eterna. This is the gospel. Este es el Evangelio. And it brings us to our final Y question. nos lleva a la última pregunta. There's only one truth, Si hay solo una verdad, and that truth is Jesus y Christ, esa verdad es Jesucristo, but how can we be people of entonces, ¿cómo podemos nosotros ser personas de esa verdad? Jesus says in verse 37, En versículo 37 Jesús dice, everyone who is of the truth listens to my voice. todo el que es de la verdad escucha mi voz. That's what it means to belong to the truth, Eso es lo que significa pertenecer a la verdad, to be of the truth. ser de la verdad. So how can we be those people? Así que, ¿cómo podemos ser esas personas? Let me share a few things. Bueno, déjeme compartir algunas cosas. First, we must be born of God, Primero, debemos ser nacidos de Dios, because apart from God's grace, porque sin la gracia de Dios we cannot even see the truth, let alone believe it. no podemos ver la verdad y mucho menos creer en esto. Jesus said back in John 3:3, Jesús dijo en Juan 3:3, truly, truly, I say to you, en verdad te digo unless one is born again, que el que no nace de nuevo he cannot see the kingdom of no God. puede ver el reino de Dios. Our natural hearts don't just ignore the truth, Entonces, iglesia, nuestros corazones naturales no solo ignoran la verdad, they reject it. la rechazan. Paul says in Romans 1 Pablo dice en Romanos 1 that men suppress the truth in que unrighteousness, los hombres suprimen la verdad con la injusticia. which means our problem isn't that truth is just hard to find. Lo que significa que nuestro problema no es que la verdad sea difícil de encontrar. Our problem is that our hearts don't want the truth, Nuestro problema es que nuestros corazones no quieren la verdad. at least not the one true, unchanging truth that comes Al from menos God. no la única verdad inmutable que proviene de Dios. And so to be people of the truth, Por eso, para ser personas de la verdad, God himself Dios must make us new. mismo debe hacernos nuevos. He must open our eyes to see what we were once blind Debe to, abrir nuestros ojos para que veamos que antes no éramos capaces de ver. This is what theologians call regeneration, Eso es lo que los teólogos llaman regeneración or new birth. o nacer de nuevo. It's a work of the Holy Spirit. Es una obra del Espíritu Santo. We don't create truth, Nosotros no creamos la verdad and we don't come to truth on our y own. no venimos a ella por nosotros mismos. God must graciously bring us into it. Dios debe llevarnos a ella por su gracia. And he does this by making us born again, Y Él hace eso haciéndonos nacidos de nuevo, giving life to our dead hearts, dándonos vida a nuestras almas muertas,
sound to our deaf ears, dando sonido a nuestros oídos sordos and sight to our blind y eyes. vista a nuestros ojos ciegos. Now, once we've been born again, Ahora, una vez que hemos nacido de nuevo, we remain in His nos truth mantenemos en su verdad or abide in His o truth permanecemos en su verdad, by listening to and submitting to Christ's voice. escuchando y sometiéndonos a la voz de Cristo. This is the second thing. Y esa es la segunda cosa. Verse 37 says, Versículo 37 dice, everyone who is of the truth listens. el que es de la verdad escucha mi voz. So this one is simple. Esto es muy sencillo. People of the truth Las personas de la verdad are people who listen to Christ's word. son quienes escuchan la palabra de Cristo. They take Scripture Se seriously, toman las escrituras en serio, not as one truth among many, no como una verdad entre muchas, but as the only authoritative truth. sino como la única verdad autorizada. In Reformed theology, we call this sola scriptura. En la teología reformada llamamos a esto sola scriptura. It's Latin for Scripture alone. Es latín y significa solo las escrituras. It means that everything we believe, Significa que todo lo que creemos, everything we do, todo lo que hacemos and everything we y love todo lo que amamos must be measured by God's word. debe medirse según la palabra de Dios. Let me give a simple illustration. Déjame dar un ejemplo sencillo. Imagine you're walking through a dense forest at night. Imaginen que están caminando por un bosque muy denso por la noche, With no flashlight. sin linterna. You could wander anywhere, Podrías perderte por cualquier parte, tripping over roots, tropezando con raíces, running into trees, etc. chocando con árboles, But if you have a light, pero si tienes una luz, even a small one, aunque sea pequeña, it shows you where to step. te muestra dónde tomar sus pasos. Psalm 119, 105 says, Salmo 119, 105 dice, your word is a lamp to my feet lámpara es a mis pies tu palabra and a light to my y path. luz para mi camino. That's what God's word is for his people. Y esto es lo que la palabra de Dios es para su pueblo. It doesn't just show us what is true, No solo nos muestra que es verdad, it shows us how to walk in the truth. sino que nos muestra cómo caminar en la verdad. So if we want to be people of the truth, Así que si queremos ser personas de la verdad, we must be people of the word. debemos ser personas de la palabra. We must read it, Debemos leerla, love it, amarla, obey it, obedecerla and measure all other things by y it. medir todas las cosas según ella. Because Christ's voice speaks to us through it. Porque la voz de Cristo nos habla a través de ella. And number 3, Ahora, número 3. to be people of the truth, Para ser personas de la verdad, we must believe in the truth himself. debemos creer en la verdad misma. Again, Jesus doesn't just teach us what is true. Una vez más, Jesús no solo nos enseña qué es la verdad, He is the way, the Él truth, and life. es el camino, la verdad y la vida. And so to be of the truth means to belong to Jesus. Y por eso ser de la verdad significa pertenecer a Cristo. And not by our works, Y no por nuestras obras, not by our merit, ni por nuestros méritos, but by faith alone in his finished work on the cross. sino solo por la fe en su obra consumada en la cruz. We don't become people of the truth No nos convertimos en personas de la verdad, by trying harder to be moral tratando duro de ser morales or by finding our own path. o encontrando nuestro propio camino. We become people of the truth by trusting in the one Nos convertimos en personas de la verdad al confiar en aquel who bore witness to the que truth, dio testimonio de la verdad, even to the point of death on the cross, incluso hasta el punto de morir en una cruz, so that we might know eternal para life. que podamos conocer la vida eterna. That's what Jesus means when he says, Eso es lo que Jesús quiere decir cuando dice, everyone who is of the truth listens to my todo voice. el que es de la verdad escucha mi voz. Hear his voice, Sus ovejas escuchan su voz, they follow him, le siguen, they trust him, confían en él they belong y to le him. pertenecen. And then lastly, we must walk in the truth. Por último, debemos caminar en la verdad. We must be sanctified. Debemos by the ser truth. santificados por la verdad. Jesus prayed in John 17, Jesús oró, ustedes recuerdan, en Juan 17, 17.
Sanctify them in the truth. santificarlos en la verdad. Your word is truth. Tu palabra es verdad. The Spirit of truth works in us to make us holy. Entonces el Espíritu de verdad obra en nosotros para santificarnos, To make us more like Jesus. para hacernos más semejantes a Jesús. That's what sanctify Eso means. es lo que significa santificar. And so being people of the truth Por eso, ser personas de la verdad isn't just about what we believe. no se trata solo de lo que creemos, It's about how we live. sino de cómo vivimos. It's evident by our actions. Es evidente en nuestras acciones. So how can we be people of the truth? Por eso, ¿cómo podemos ser personas de la verdad? By being born of God, Naciendo de Dios, by listening to Christ's voice through His Word, escuchando la voz de Cristo a través de su palabra, by trusting in Christ alone for salvation, confiando solo en Cristo por la salvación and by walking in truth through the sanctifying power of y the Holy caminando en esta verdad a través del poder santificador del Espíritu. Spirit. And so as we close our time this morning, Al church, terminar nuestro tiempo esta mañana, iglesia, I want you to think about this. quiero que piensen en esto. Pilate stood before Jesus, Pilato se presentó ante Jesús, the very one through whom all things were created, aquel por quien todas las cosas fueron creadas, the one who spoke the universe into quien being, habló y el universo fue creado, the one who came into this world, quien vino a este mundo, fully God, fully man, plenamente Dios y plenamente hombre, to redeem His people. para redimir a su pueblo. And Pilate asked him, Y Pilato se preguntó, what is truth? ¿qué es la verdad? He missed it. No lo entendió. Jesus was Jesús truth. era la verdad. He is truth. Es la And verdad. he was standing face to face Y with él him, estaba frente a él, cara a cara. and he still missed it. Y aún así no entendió esto. I pray, church, that God would open our eyes Mi oración, iglesia, es que Dios podría abrir nuestros ojos so that we wouldn't miss it. para que no lo perdamos. For as many people as there are here this morning, Por muchas personas que hay aquí esta mañana, I'm certain that not all are of the truth. estoy seguro de que no todas son de la verdad. Not all know the truth and are living according to the truth. No todos conocen la verdad y viven de acuerdo con ella. I'm certain that some of you are holding on to false truth. Estoy seguro de que algunos de ustedes se aferran a falsas verdades. Whether it be cultural things, Tal vez son cosas culturales pieces from other o religions, tradiciones de otras religiones personal desires or goals, o deseos o metas personales unrepentant sin, o pecados sin arrepentir or whatever else. o cualquier otra cosa. Don't let those things keep you from the only truth that can save. No dejen que esas cosas los alejan de la única verdad que puede salvarte. The only truth that offers hope for La something beyond this única life, verdad que ofrece esperanza para algo más allá de esta vida, something eternal and good. algo eterno y bueno. And that truth is Jesus. Y esa verdad es Jesús. So let's remember what we've heard. Recordemos lo que hemos escuchado. There's only one truth. Hay solo una verdad. It is objective, Es objetiva, unchanging, inmutable and it comes from God alone. y proviene únicamente de Dios. We talked about this truth as a person, Hablamos de cómo esa verdad es una persona, Jesus. Jesús. He is fully God and fully man. Él es plenamente Dios y plenamente hombre. He came into this world to bear witness to the truth, Vino a este mundo para dar testimonio de la verdad. live the perfect life we could not, Vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. die for our sins, Morir por nuestros pecados and defeat death by raising from the y dead. vencer la muerte a resucitar de entre los muertos. And then we talked about how we can become people of the truth Y luego hablamos de cómo podemos convertirnos en personas de verdad. when we are born of God, Cuando nacemos de nuevo, when we hear and obey His voice cuando escuchamos y obedecemos su voz through His word, a través de su palabra, when we trust in Christ alone for cuando salvation, confiamos solo en Cristo para salvación and when we are sanctified by the y Spirit of cuando truth. somos santificados por el Espíritu de la verdad. Church, we live in a world that is trying to find truth. Iglesia, vivimos en un mundo que trata de encontrar la verdad.
anywhere and everywhere, but en in cualquier Christ. lugar y en todas partes, excepto en Cristo. They make up new truths. Inventan nuevas verdades. They build their lives on things that won't last, Construyen sus vidas sobre cosas que no durarán, things that aren't true. cosas que no son verdaderas. So let us not be this way. Por eso no seamos así. Let us be people of the truth, Seamos personas de la verdad. people who know the truth, Personas que conocen la verdad, love the truth, aman la verdad and proclaim the y truth proclaman la verdad. until the glorious day when the truth himself returns Hasta el día glorioso en que la verdad misma regrese and every knee bows y toda rodilla se doble and every tongue confesses y what toda is true, lengua confiese que es verdad, that Jesus Christ is Lord, que Jesucristo es el Señor to the glory of God the Father. para gloria de Dios Padre. Let's pray. Oremos.